En la mayoría de culturas, históricamente hablando, siempre se habla de la representación del bien y del mal, viendo el mal como el diablo, como un ser oscuro, como un ser mentiroso, como un ser embaucador. En la religión cristiana, que digamos es la más predominante, pues se habla de un personaje que en ocasiones se representa con cachos, con cola, se ha visto representado como el gato negro, se ha visto representado como la oscuridad y se habla de él como Lucifer. La Biblia lo menciona en varios pasajes, incluso hablando de que hizo parte de la legión de ángeles de Dios, pero se rebeló y decidió montar, como quien dice, su casa aparte. ¿Existe el diablo? ¿Cómo se enfrenta al diablo? ¿Cómo este diablo actúa? Esas serán algunas de las preguntas que vamos a estar resolviendo hoy con un experto. Y pues, si vamos a hablar de este tema, pues obviamente tenemos que invitar a una persona que está del lado de los buenos, obviamente, que es el padre Juan Felipe Zapata. Padre, bienvenido. Gracias por sacar unos minuticos para conversar con nosotros y qué alegría de verdad tenerlo por acá. Alejo, un saludo y también un saludo a todas las personas que nos siguen a través de esta transmisión. ¿Cómo has estado? Muy bien, padre, con muchísimas preguntas desde nuestra ignorancia que usted ya nos irá ahí resolviendo poco a poco. Solamente una corrección, un experto, A ver, ojalá, bueno, pero así es trabajo. como le hemos denominado, así es como le hemos denominado a esta sección. Un experto nos responde, pero nos pareció que la persona más idónea para hablar del diablo es como su contraparte, ¿no? Como su representante del bien aquí en la tierra. ¿O me equivoco? Gracias por lo que me corresponde, Alejo. Perfecto. Padre, ¿el diablo es una construcción humana o realmente, y lo digo porque sé que está en la Biblia también, pero la Biblia también fue escrita por humanos, se dice que escucharon la voz de Dios y todas estas cosas, pero ¿es una representación humana o realmente, digamos que existe el personaje como tal? Pues Alejo, mira, el Papa Pablo VI, durante su pontificado, elaboró una serie de catequesis o una serie de enseñanzas, precisamente en una de ellas abordó el tema del diablo, así con nombre concreto. Y en sus catequesis que generaron mucho escozor y muchas reacciones encontradas, pues él decía que era una realidad personal, viva y operante. O sea, el diablo le podemos atribuir una persona que ocupa ese trabajo, por así decirlo, que está vivo y que tiene Ujú. una tarea o que opera una misión. Entonces, claro, muchas personas o muchos teólogos salieron como a contradecir ese tema porque a fin de cuentas uno ve que en la historia moderna, sobre todo en el pensamiento moderno, una de las grandes trampas en las que hemos caído es negar la existencia de alguien como yo creo que es lo primero que tenemos que entender, si existe, si es una persona, si es una fuerza, si tiene un propósito, y bueno, pues no lo podemos negar, y en eso también la Biblia ha sido muy explícita, que también Ujú. ahorita podemos hacer alguna especie de desarrollo muy sencillo, pero podríamos Sí. hacer mención de algunos textos bíblicos. Sí, yo he notado que en muchos aspectos se habla, digamos que en el Génesis se hablaba de la serpiente como esa representación de la incitación al pecado y se denominaba que era precisamente el diablo, cosa que a los animalistas no les gusta mucho porque entonces siempre vamos a ver la serpiente como algo malo y una cantidad de cosas. Pero en varias partes de la Biblia se representa de ciertas maneras. Recuerdo yo también que la noche antes de morir a Jesús también se le acercó en diferentes formas, lo representa en la cultura popular, las películas, por ejemplo, lo representan de diferentes maneras, se le acerca a tratar de convencerlo de que no haga ese tal sacrificio. Entonces, digamos que la Biblia, siendo ese validador de la religión, pues también es un validador de que existe esa persona, ¿no? Pues Alejo, mira, con respecto a la Biblia, hay una realidad y es que la figura de lo que nosotros hoy llamamos diablo, pues al menos en el Antiguo Testamento no es tal. De hecho, cuando hablan en el libro del Génesis de la serpiente, no le dan un nombre, dice que simplemente era el más astuto de todos los animales,
y empezó a tener una especie de diálogo con Eva. En el mundo del Antiguo Testamento, sobre todo en el mundo judío hebreo, el nombre que se le da es Satanás. Empecemos por ahí, ¿cierto? Y Satanás viene de una raíz que traduce acusador. Okay. Entonces, en el libro de Job, en el capítulo 1 y 2, hay una historia muy chévere porque es un diálogo que aparece entre Dios con uno de sus ángeles que se llama Satán, así, el Oh, Satán. Y entonces, ¿cuál es la función de este ángel, el Satán, que hace parte de la corte de Dios? Andar por el mundo y empezar a mirar los comportamientos de las personas. Y podríamos decir que Satán es como una especie de fiscalía, ok. es como el acusador, el que le va diciendo a Dios o el que le va poniendo las quejas a Dios Ujú. acerca de lo mal o lo bien que se están portando los hombres. Entonces, es muy interesante porque en el libro de Job, Satán le dice, he andado por todo el mundo y me he dado cuenta que los hombres son perversos, no tienen buenos comportamientos, etcétera. Y Dios le dice, pero ya viste a mi siervo Job. Entonces, en esa dinámica el Satán le dice a Dios, sí, pero cómo no te va a honrar? ¿Cómo no va a ser una persona, pues cómo no va a ser una persona de bien si tú en todo lo bendices? Pero déjame, yo lo pruebo, déjame, yo lo tiento y te darás cuenta que renegará de ti. Y ahí es donde empieza, yo no sé si ustedes, pues ya sería Sí, otro capítulo, pero ahí empieza la historia de Job, cuando pierde sus posesiones, cuando pierde su claro. familia, cuando pierde su salud, ¿cierto? Pero se da por un fenómeno que no es que el diablo sea malo, al menos para el mundo del Antiguo Testamento, sino que es un cortesano. Sí, sí, De... sí, voy a ir a hacer esa misión. Voy a ver entonces si en la mala también cree en ti para validar como ese otro tema. Entonces, Exactamente. ¿cuándo se vuelve malo? Porque nos han vendido la historia de que el tipo llegó a un momento en que se creía tan hermoso y tan poderoso como el mismo Dios que dijo, no voy a montar mi rancho aparte. Pues mira, eso está en uno de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Tú sabes que en la Sagrada Escritura hay libros que nosotros consideramos canónicos e inspirados y hay otros libros que no entraron dentro del canon de las Escrituras, pero las tradiciones, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, toman lecturas de ellas. Por ejemplo, una situación, hoy se ha dado mucho el culto a los ángeles, o muchas personas tienen la devoción a los ángeles y hablan de los 7 arcángeles. Y los nombres de esos 7 arcángeles no están en la Biblia. Ok. Los que aparecen en la Biblia son Miguel, Gabriel y Rafael, pero en los libros apócrifos del Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro apócrifo de Sofiel. Enoch, aparecen Jofiel, Samuel, Zadkiel y se me olvida el otro, y Uriel, si no estoy mal. Sí, Entonces, hay cosas o hay relatos de los libros apócrifos del Antiguo Testamento que nos narran digamos así, como esa historia de pelea de un ángel muy bello llamado sí, Luzbel. Eso es una leyenda, pero que ha tenido eco. sí. Entonces empieza a decir que ese ángel, no contento con la forma como Dios estaba ejerciendo su dominio, su poder, entonces lo reta, le dice, pero yo lo reto a que usted haga las cosas de manera diferente. Y como Dios obviamente es todopoderoso, pues no cede a las Ujú. pretensiones de una de sus criaturas, entonces él se revela y empieza ya a hacer todo el tema pues de la provocación o de la tentación. Esa es la leyenda que se escribe en Sí. uno de los apócrifos del Antiguo Testamento y que Ujú. hasta nuestros días ha tenido eco, que tiene mucho sentido, ¿cierto? Podríamos decir que en algún momento, ¿cierto? Una criatura de Dios se revela, como lo hacemos nosotros, que Sí. somos sus criaturas y decidimos revelarnos. Como se le revela uno al papá y le dice, no, yo no voy a ir a esa fiesta, yo no voy a hacer eso que usted me está diciendo, obviamente en mucha menor escala. Padre, cuando usted menciona, por ejemplo, el libro de Enoch, que recuerdo yo que en ese libro se habla de unos gigantes que caían a la tierra como unos maldecidos por Dios de cierta medida, se comienza a hablar mucho de la presencia del diablo en la tierra. Y los antiguos expertos hablaban de momentos específicos de la historia donde Dios se encarnaba en una persona terrenal y de ahí comenzaba a cometer una serie de fechorías. Y se habla, por poner un ejemplo de la cultura popular, por ejemplo, Hitler y otra cantidad de personas. ¿El diablo anda entre nosotros, padre, o se queda
como vemos que Dios está en todas partes, está en la lluvia, está en el sol, pero usted me hablaba del diablo como una persona. También anda en la tierra, pasa que toma posesión de alguno de nuestros cuerpos y haga todas estas cosas. Esa forma de ver al diablo es muy ya del mundo griego, Ok. que ahí es donde viene la palabra demonio. Ujú. ¿Qué significa demonio en el griego? Daimonion. Es como una explicación sobrenatural de algo que no entendemos. Entonces, para los griegos, por ejemplo, cuando veían a una persona que interpretaba muy bien la lira o el arpa, ellos decían, esta persona tiene un demonio. O sea, no entendemos de dónde le procede semejante talento, pero también aplicaba para, para cosas malvadas. O sea, si yo veía, por ejemplo, a una persona que empezaba a sacar emocionalmente ataques de ira muy fuertes, tiene un demonio. O pasaba con el fenómeno, por ejemplo, en su momento médico de la epilepsia. No teníamos conocimiento de que una persona, por alguna falla en sus neurotransmisores, empezara a convulsionar, ¿cierto? Empezara a botar cierta saliva densa por su boca. Entonces, ¿cuál era la explicación en ese momento? Tiene un Estaba demonio. poseído. Exactamente. Pero entonces demonio no es algo malo, demonio es un fenómeno inexplicable, por así decirlo. Ok. ¿Y qué pasa? En el mundo bíblico, sobre todo en el Nuevo Testamento, ya la palabra demonio se explica o se refiere solamente a connotaciones negativas, a fenómenos de mal, Ok. en los que podríamos decir que el diablo toma posesión de un alma, de un espíritu y empieza a someterlo a su capricho o a su voluntad. Decir esto es muy delicado, ¿cierto? Porque el fenómeno de las posesiones demoníacas o diabólicas existe. Lo Sí. que pasa es que ahí sí tengo que reconocer mis límites. Nunca me he enfrentado a un exorcismo, yo nunca he tenido esa experiencia, pero a quienes estén muy interesados en este tema, son recomendadísimos los libros del exorcista del Vaticano, Gabriel Amort, que él cuenta un poco de sus experiencias, así que Hay una película nueva, incluso hay un documental nuevo sobre el él y todo. exorcista del Papa, exactamente. Sí, Entonces, también eso será tarea de todos nosotros que queremos investigar, porque en torno a eso también se especula mucho. perfecto. ¿Yo qué puedo Padre, decir? sí, sí, continúe, por favor. ¿Qué puedo decir a propósito? O sea, el demonio tiene, o el diablo, porque la palabra más correcta es el diablo, y ahorita les voy a decir por qué, eh, tiene un papel que es un provocador o un tentador. De hecho, San Agustín dice que después de la muerte de Jesucristo, el diablo es como un perro amarrado, que solamente muerde a aquel que se le acerca, pero genera curiosidad, genera atracción. Ujú. Así que, bueno, su acción es, vuelvo y lo repito, utilizando las palabras del Papa Pablo VI, es una realidad personal, viva y operante. ¿Por qué el diablo es el nombre entonces que usted dice La que es más el... correcta. Sí, ¿por qué? Aquí, si quieres, podríamos empezar a desplegar como el tema, porque una de las preguntas que queríamos responder en este programa Perfecto, sí, señor. era, ¿qué hace? Ajá. ¿Qué hace? Perfecto, Pues, perfecto, vámonos por ahí. si miramos históricamente, la palabra Satanás es muy apropiada porque es un acusador. De hecho, el libro del Apocalipsis, cuando dice que se traba una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles pelearon contra el gran dragón, el cántico de los vencedores dice, ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios porque fue precipitado el acusador. Así es el Ah, libro ok. del Apocalipsis en el capítulo 14, si no estoy mal, no tengo la Biblia aquí a la mano, pero ese es el capítulo cercano. Ujú. Y ahí se Entonces, representa como dragón con ciertos exactamente. cuernos y todas las escamas y todo el tema Entonces, del dragón. por ejemplo, exactamente ese color rojizo y todas esas figuras que le hemos dado a su, pues, o la personificación que le hemos dado al diablo, es tomado también mucho de las figuras literarias que nos muestra el libro del Apocalipsis. Lo presenta como un dragón, lo presenta con grandes cachos, de hecho dice que tiene 10 cuernos, Ok. perdón, 7 cuernos, porque hay varios dragones, el dragón más poderoso tiene 7 cuernos y tiene una gran cola, ¿cierto? Entonces, digamos que ya la creatividad de lo que hoy nosotros tenemos ya le empiezan a poner como ciertos elementos humanos, entonces ya es como una persona con una risa maléfica, con Ujú. ojos perversos, con una boca grande, con colmillos, pero digamos que eso es mucho de la personificación, pero al menos esos elementos de figura
que tenemos del diablo sí nos los da mucho el libro del Apocalipsis. Ok, perfecto. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué las palabras más correctas son Satanás o el diablo? Bueno, Satanás ya lo expliqué, por ser el acusador, y diablo, porque la raíz griega de diablo viene, diabolos, traduce el que divide. Ah, ok. Y una de las acciones más contundentes que tiene el diablo es precisamente esa, la de generar división, mientras que Dios es la unidad perfecta, eso es lo que celebramos Unificar. en una fiesta como la Santísima Trinidad. El diablo es por excelencia el que genera confusión, división, separación. De hecho, pues está el gran refrán que lo trajo el emperador romano Julio César: divide Y y vencerás. vencerás. Claro, claro, perfecto. Eso lo ha entendido perfectamente el diablo. No sé si también recuerdan un acontecimiento en el que a Jesús lo acusan de expulsar los demonios con el poder de Belcebú. ¿Cómo puede el diablo expulsarse a sí mismo? Un reino dividido está condenado al fracaso. Esa es la tarea principal del diablo. Mientras Ok. que lo que decía ahorita, demonio, realmente hace referencia a un fenómeno inexplicable, que hoy pues podríamos decir que un endemoniado, uno no entiendo por qué estás así, estás endemoniado. Sería Sí, incluso... no, y que incluso, por ejemplo, en la cultura popular, cuando uno ve a quienes les gusta el fútbol, uno ve a Cristiano Ronaldo hacer unas cosas o hacía unas cosas increíbles, la gente decía, es un demonio, el tipo es un demonio. No porque Exactamente. fuera malo como persona, sino porque es increíble. Esa podría ser un uso actual y muy correcto de la palabra demonio. Padre, pero entonces, ¿cómo obra el demonio incluso en la actualidad? Usted me está hablando de división. Voy a poner un ejemplo muy básico y es de la pareja de casados con sus hijos que aparece un amante, bien sea hombre o mujer, y se trata de meter en la relación. Diríamos que esa persona es guiada de cierta manera por ese diablo o divisor que trata, o esto es otro tema completamente aparte. No, puede entrar. Lo que pasa es que yo pienso que hay más que ser una persona guiada. La confusión se da, por ejemplo, hablándolo en términos de división, cuando se genera en el corazón un no sé qué hacer, ¿cierto? Ok. Entonces, pongamos, en el tema de las infidelidades en un matrimonio, ¿cómo opera el diablo? Poniéndote en esa dicotomía de o con ella o con la otra. Okay. Si me voy con de hecho, pues hay canciones, hay muchas canciones que expresan eso, es que ella es el placer, pero tú eres la calma, Sí, ella es, claro, claro. tú eres mi refugio, pero ella es como la que me sacude, cosas así por el estilo, ¿cierto? Eso es, por ejemplo, una acción del diablo, que Ok. genera una confusión tal en el corazón que uno no sabe para dónde pegar, es una división porque aquí veo cosas buenas, allí también veo cosas buenas y no sé para dónde pegar. Entonces, digamos que esa es por excelencia su acción, en división en el pensamiento. Hoy lo estamos viendo en la iglesia. Ok. ¿Por qué la iglesia en este momento está viviendo un momento de tanta turbación? Porque en vez de unirnos, cada vez estamos más divididos. Y yo aprovecho también para decirles en torno pues a todos los creyentes, a todos los católicos que escuchan esto, es un momento muy complejo para que nosotros como iglesia estemos divididos. Digo el nombre, por ejemplo, en torno a la figura del Papa Francisco, Sí, claro. equivocado como todos nosotros, que tiene cosas muy buenas como todos nosotros, que tiene temas pendientes como todos nosotros, pero denigrar de su figura, atacar su autoridad, simplemente por un no me gusta, por un no me parece, es una típica acción del diablo. O sea, el hecho de que no me gusta, no me parece, no significa que no tengamos que estar unidos también en torno a él, que necesita mucho más en este momento de nosotros sus fieles. Qué bueno, qué buen mensaje, sí. Sobre todo porque, pues, desde luego él llega y hace una observación de cómo ha evolucionado el pensamiento de las personas y trata de cierta manera de continuar con el mensaje de la iglesia, un poco acomodándose a cómo la gente puede estar reaccionando y pensando. Entonces, bien interesante eso que nos propone usted, padre. Padre, ¿cómo más opera? Porque me preocupa o me ocupa el tema de pensar que el diablo sigue estando entre nosotros y que no necesariamente se me va a presentar a mí una figura con cachos y con cola y con patas de cabra y nada, sino que puede ser cualquier cosa, como usted lo dice, esa dicotomía del corazón, ese deseo tal vez, esa envidia de dañar al otro. Todas esas cosas siguen siendo acciones o cómo más opera entonces para que más adelante hablemos de cómo repeler esas acciones. Pues a ver, yo creo que al menos para nuestro programa de hoy, y ya les propongo pues a quienes
se conectan con nosotros, podemos sacar otra emisión en la que hablemos cómo enfrentar el diablo. Pero yo quisiera que, para no extendernos mucho, si miráramos, quiero compartir con ustedes 10 maneras o 10 estrategias que maneja el diablo para atacarnos a nosotros los hijos de Dios. Perfecto. Entonces, ya les compartí la primera. El diablo es un experto en crear división, ¿cierto? Todo lo que es tocado por el diablo tiene ese tinte de separación, de sospecha, de desconfianza, de desconexión. Ahí está la primera y es de las más poderosas que tiene. Ahí le hace honor a su nombre. Bueno, una segunda forma de cómo está operando el diablo, de cómo actúa en nuestro mundo, el diablo discapacita. O sea, Es decir, merma nuestra capacidad de alguna manera. sí, por ejemplo, cuando uno está siendo atacado por el diablo, no es capaz de hablar. ¿Cuántas personas, por ejemplo, ante una cosa se bloquean, no dicen, ante un error, sobre todo cuando nosotros sabemos que nos hemos equivocado, nos quedamos callados o empezamos a gaguear, nos discapacita nuestra manera de escuchar. O sea, el diablo nos hace sordos. ¿Cuántas personas participando de la Eucaristía? ¿Cuántas personas escuchando la palabra? ¿Cuántas personas escuchando un consejo? Los papás diciéndole no es por ahí, los amigos diciéndole cambia esa manera, deja a esa persona, no oye, no oye. Esa es una de las acciones del diablo, nos discapacita, nos impide actuar de mejor manera, nos quita capacidad. Muy bien. Bueno, tercera manera como actúa el diablo, nos victimiza. Oh, ok. ¿Qué es una víctima? Aquel que se ha quitado el papel de protagonista y ha decidido padecer lo que otros quieran hacer. O sea, uno la vida la puede vivir como protagonista, al menos hablando en términos de vida espiritual, la puede vivir como protagonista o como víctima. Y aquel que toca al diablo es una víctima, ¿cierto? Porque uno llega un momento en el que ya no sabe qué hacer con la vida. Y llega un momento en el que por facilidad acusa o señala a los demás de sus desgracias, de sus problemas, de sus dificultades. Okay. Y eso es una típica acción del diablo. Cuando uno no es capaz de ser el protagonista, cuando uno no es capaz de ser el actor principal de su propia vida, sino que se vuelve uno un títere o se vuelve uno víctima del resto de los demás o el resto de su propia historia. Perfecto. Bueno, vamos para una cuarta característica. ¿Cómo más se mueve el diablo? He dicho que el diablo divide, discapacita, victimiza. La cuarta, el diablo infantiliza. Es ¿Qué decir, quiere decir eso? Te trata como un niño, te carea. Piensen, por ejemplo, en la experiencia de Jesús en el desierto. Eso me parece un juego de niños, ¿cierto? Si tú eres el Hijo de Dios, dígale a estas piedras que se conviertan en pan. Si tú eres. Sí. Así como cuando uno en el colegio... Desafiante, claro. Sí, y uno bobo careado mata a la mamá. Sí, es verdad. Entonces, claro, aquel que se deja provocar, el diablo conoce nuestra debilidad. Entonces, digamos que nos trata como unos inmaduros. Y uno ve que hay personas que no maduran. Sí, perfecto. Que pasan la vida, que pasan los años y son unos completos inmaduros. Y caen en ese juego de usted me la hizo, usted me la paga, entonces ¿cómo es que es? Tú no sabes cómo me llamo o usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo, lo que puedo hacer, sí. Perfecto. Muy bien. Infantiliza. Listo. Una quinta forma de cómo actúa el diablo, manipula. Claro, desde luego. ¿Por qué manipula? Uno, digamos que manipula a una persona cuando conoce su punto débil. Lo hacen los papás con los hijos o viceversa, lo hace el esposo con su esposa viceversa, lo hace el jefe con sus empleados viceversa. Entonces, como el diablo, eso hay que decirlo, conoce nuestra debilidad, él juega con ella. Claro. Y sabe por dónde se nos mete. Yo pienso, pues, en
de muchas experiencias. La más común es, por ejemplo, las personas que pierden todo, su fortuna o al menos sus medios económicos, su matrimonio, por su mayor debilidad que puede ser los apetitos de la carne. Así es. En otros, por ejemplo, no son los apetitos de la carne, sino que es su mal El, manejo del dinero. o los vicios, qué sé yo, sí. O exactamente, los vicios, por ejemplo, como, pues, como el licor y las drogas. Así Entonces, es. el diablo conoce nuestra debilidad, sabe por dónde se mete y empieza a jugar contigo. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros a veces nos gusta jugar con candela. Ok. No conocemos nuestra debilidad o toreamos nuestra debilidad. Es que si yo sé que soy diabético y me encanta el dulce, no me puedo meter en una dulcería o una pastelería porque voy a caer. Y lo mismo nos pasa, si yo sé que tengo una debilidad con el licor, yo no me puedo ir con unos amigos a un lugar, a un sitio nocturno, Así porque es es. lógico que voy a caer, ¿cierto? Pero el diablo te hace creer que no va a pasar nada, que es una bobada, que es una tontería, y bueno, pues ya Perfecto. sabemos qué ¿Cuál pasa. sería la sexta? Deshumaniza. Es decir, todo aquello que es humano, el diablo lo desfigura completamente. Pienso, por ejemplo, en un tema como la sexualidad. La Sí, sexualidad es preciosa. Es uno así de los es. dones más hermosos que le ha hecho Dios al ser humano y a la creación entera, porque la gran mayoría de seres vivos se reproducen sexualmente. Ujú. ¿Cierto? Está, por ejemplo, el tema de las plantas que tienen reproducción sexual y algunos cuantos animales, pero la gran mayoría de seres vivos tienen reproducción sexual y Dios ha querido, por ejemplo, dejarle a la sexualidad un placer. Ok. ¿Y qué pasa? Que el diablo toma la sexualidad y le quita todo su rango humano o le quita todo su valor humano y la vuelve totalmente hedonista, mm, desfigurada. Y hoy tenemos, por ejemplo, nosotros el tema de la pornografía, es una deshumanización completa de la sexualidad. Bueno, y así, el diablo te deshumaniza, por ejemplo, el descanso y lo vuelve ya pereza. Una cosa es dormir rico, descansar, otra cosa es hacer Otra cosa, nada, ya no querer pararme de la cama ni hacer nada. no Es querer hacer verdad, nada padre, en la sí. vida. Entonces, coge cosas que son muy propias del ser humano y las deforma totalmente. Perfecto, muy bien. Bueno, séptima forma de cómo trabaja el diablo es destructivo. Todo lo que toca el diablo se acaba. Ujú. ¿Cierto? En un matrimonio donde se mete el diablo, se acaba. En una, en una empresa que se mete el diablo, se Una acaba. empresa, en un negocio. En una vida espiritual en la que uno le permite al diablo meterse, esa vida espiritual se acaba. Él es Él es el rey de la muerte, Él es el dueño de la muerte, mientras que nuestro Dios es el Dios de la vida, el diablo Ujú. trae muerte, acaba con todo. Perfecto, Y su muy bien. última tarea es matarte. Bueno, una octava manera de cómo actúa o procede el diablo es esclavizar. Ok, Y yo creo que no tenemos mucho que decir. Nosotros somos muy fáciles a apegarnos, a generar cadenas con todo, ¿cierto? Entonces el diablo te sí, domina. ahí miraríamos, o sea, en este punto 8 de esas formas de cómo trabaja el diablo, yo creo que nos pone a pensar en muchísimas cosas, como por ejemplo las mismas redes sociales, que vivimos ahí pegados e incluso a veces en familia, ni siquiera hablamos con la familia, sino porque estamos ahí pegados. Esa es una forma esclavizante, diríamos, pero ¿cómo Exactamente. así? Si es la tecnología, así, ¿cómo? Pero bueno, de todas maneras hay alguna significancia ahí. Sí, lo que pasa es que, bueno, si me vuelvo al punto anterior, el diablo deshumaniza. La tecnología es una herramienta Sí, preciosa, ¿cierto? Pero pero deshumaniza, de cierta manera. él le ha quitado su valor positivo y la ha vuelto una realidad esclavizante. Muy bien. Entonces ya nosotros sentimos que no podemos y eso es muy particular. Aquel que está pasando por un vicio siente que no es capaz de salir de su vicio. Así Es es. más, es como si esa voz le rumiara al interior diciéndole, usted nunca va a salir de ahí, usted toda la vida va a ser un borracho, usted toda la vida va a ser un mentiroso, usted toda la vida va a ser un histérico, un neurótico. O sea, esa es la forma como yo constantemente acompaño personas en el sacramento de la reconciliación que dicen, o sea, padre, yo siento que no soy capaz, yo siento que no puedo, yo intento y no salgo de acá. Claro, uno se siente coartado, te roba la libertad, el diablo te domina y te somete.
Entonces, y ustedes saben que nuestro Dios nos regaló dos valores o dos virtudes muy sagradas. El primero, la vida, y después de la vida, la libertad. Así El es. diablo siempre va a atacar esas dos realidades, siempre va a atacar la vida, y hoy lo estamos viendo, todo el ataque frontal que hay de la vida y la libertad. Muy bien, nos quedan dos. ¿Cuál sería la número 9? Te ensoberbece. Ok. Entonces, uno le hace pensar que no pasa nada, que es algo normal, que los equivocados son los otros, que yo no estoy haciendo nada malo. Y bueno, pues yo creo que eso sí que es común. O sea, muchas personas que se les infla el ego, se les infla su, su yo interior, y el diablo no puede con dos cosas. No puede con la humildad y no puede con la obediencia. Esos son sus mayores, eh, son los mayores antiatributos del diablo. O sea, el diablo nunca podrá ser humilde, el diablo nunca podrá ser obediente, nunca. Perfecto. Y por ejemplo, eso lo encontramos personificado en la Virgen María. O sea, la Virgen es el ejemplo perfecto de obediencia y de humildad, y por eso no pudo nunca el diablo con ella. Ok. Muy bien. Y por eso cuando recuerdo yo que las abuelas estaban en problema, le rezaban a la Virgen María, porque pues era Sí, esa antítesis del mal, digámoslo de cierta manera. exactamente. Y de hecho, pues el libro del Génesis también dice, justo cuando Eva me comete el error de comer del fruto prohibido, comete el pecado, perdón, no el error, ahí me equivoqué, comete el pecado de comer del fruto prohibido. Dios le dice a Eva: pongo hostilidades entre ti y la mujer. Ella te pisará en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Y Ok. ese oráculo, por así decirlo, se ha aplicado a la Santísima Virgen María. Muy bien. ¿Cuál sería la 10ª? Y la última, el diablo desespera, desanima. Y podría decir como una especie de sinónimo también de relación. El diablo te avergüenza, te achanta. Ok. Una frase que me impactaba mucho de José María Escrivá de Balaguer. Él decía: el diablo te quita la pena para pecar y te devuelve la pena para pedir perdón. Entonces, Ok. bueno, ahí están como Padre, yo creo esas que estrategias del diablo nos va a en su tocar, modo. sí, nos va a tocar decirle a los suscriptores, a las personas que vean este video, que nos dejen un mensaje si quieren la segunda parte, si quieren el cómo combatir todas estas cosas, porque sé que es un tema muy interesante. Una última pregunta antes de irnos, padre, porque sé que usted tiene muchas cosas que hacer. ¿Qué pasa si alguien nos está viendo a esta hora y dice, hombre, yo soy un tipo que divide, yo soy un tipo que soy una víctima, que infantilizo a los demás, que soy manipulador, que soy destructivo, yo sé que soy soberbio? Esa persona puede pensar, ¿tengo algo de diablo en mí? Pues eso sería un principio muy maniqueo, de pensar que hay dos fuerzas en el mundo, ¿cierto? Que están constantemente combatiendo. Yo me quedaría con una parte como más humana y más espiritual. Uno decide a quién escucha. Muy bien. Si escucha la voz de Dios o escucha la voz del diablo. El diablo es un experto engañador, ¿cierto? Entonces se nos presenta a veces como el Mesías, como el Salvador, como el defensor, como el protector, y bueno, uno puede caer redondito a sus pies. Y por eso es que la otra semana, o bueno, no, la otra semana no, cuando podamos, Sí. ahí los estoy antojando, Haremos la segunda parte. podríamos, eso es lo que quiero que hablemos, cómo eh, atacar, cómo defendernos, y al mismo tiempo cómo desmontar ese engaño del diablo que con ciertas herramientas es bastante evidente. Perfecto. Padre Juan Felipe, gracias por este rato tan agradable en donde sin lugar a dudas aprendimos muchísimo y que estoy muy seguro que vamos a encontrar una cantidad de comentarios en este video diciéndonos, quiero esa segunda parte porque pues ya sabemos cuáles son las alertas, pero cómo las combatimos, y eso es un tema muy Exactamente. interesante. Gracias, Padre. No, Alejo, a ti, gracias por la invitación, gracias a todos aquellos que también nos han acompañado
en esta transmisión. Muchas gracias también pues, por buscar estos espacios de formación. Creo que todos hoy necesitamos aprender, uno el primero. Así que, bueno, que todo esto sea para la gloria de Dios y también para nuestro bien. Hoy más que nunca tenemos que ser los creyentes, personas muy instruidas, muy formadas, muy alertas. A veces de pronto vivimos la vida de una forma muy reflexiva o muy faltos de conciencia. Y ahí aprovecha el diablo para hacer de las suyas, entonces no se lo permitamos. Así es. Muchísimas gracias a todos por estar pendiente y queda pendiente entonces nuestra segunda parte.